Nuestro conciliario Ochero quiere decir algo de don Manuel. Le quito el micro porque si no... No queréis decir nada, que ya me conocen aquí suficientemente y no estamos para perder el tiempo. Voy a ver si procuro terminar justamente en la hora prevista. Esperanza me lo ha puesto muy difícil. Si sé, no vengo ayer. Porque es que nos dio una conferencia que vamos, nos dejó temblando a todos, combinó todos los géneros, todos los registros. Bueno, pero vamos a emplear este tiempo, aprovecharlo para tratar de penetrar un poco en lo que dice el Papa en el capítulo 9 de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que es donde habla de la espiritualidad matrimonial y familiar. Si alguno ha tenido la tentación de creer que esto que va a escuchar y este esquema que os he entregado es un esquema viejo, ha caído en una tentación muy gorda y no es nada viejo, sino que lo acabo de sacar y preparar en el ordenador y el ordenador pone 2016 cuando es 2017. Primero, lo de la espiritualidad familiar. En lo esencial sabemos todos que la espiritualidad cristiana es común para todos los bautizados. Todos, por ser bautizados, tenemos que tratar de vivir la caridad y de vivirla en plenitud. La caridad es el mandamiento central y el mandamiento nuevo. Y tenemos que vivir la caridad bajo el impulso del Espíritu. Por eso se llama espiritualidad. Por lo tanto, la espiritualidad no tiene que sonar a una cosa rara, extraña, de llevar la cabeza retorcida, de mirar al suelo y no atreverse a mirar a la vida, de estar de rezos todo el santo día. No es eso, es vivir la vida, la caridad, tratar de vivirla en plenitud y bajo los impulsos del Espíritu, porque el Espíritu siempre crea cosas nuevas, es un espíritu creador, dador de vida. Por lo tanto, vivir la espiritualidad es estar abiertos siempre a las sorpresas de Dios. Como veis, no es una cosa de manual, no son unas prácticas que hay que hacer y que con eso ya se tiene la espiritualidad, sino que es otra cosa muy distinta. Y por otra parte, esta espiritualidad, que es común para todos, luego la vivimos cada uno según su estado de vida, según sus condiciones de trabajo. Entonces también cabe hablar de una espiritualidad matrimonial y familiar. El matrimonio y la familia son lugares de santificación, como veis ahí en el punto número 4. Y la espiritualidad familiar tiene unas características propias que ya señaló el Concilio Vaticano II. Previamente, algunos movimientos matrimoniales y familiares, desde la vida diaria y tratando de abrir caminos, habían puesto los cimientos de una espiritualidad matrimonial y familiar, pero el Vaticano II lo acepta y ya señala en la Lumen Gentium 11 y la Lumen Gentium número 41 que por una parte la espiritualidad, cabe una espiritualidad específicamente conyugal y familiar. Segundo, que la espiritualidad matrimonial y familiar se fundamenta en el sacramento del matrimonio y se alimenta perennemente de él. Y por fin, que la santidad conyugal y familiar pasa por la santificación de las realidades típicas de la vida matrimonial y familiar. Como veis, estos son tres afirmaciones, tres puntales que son lo que luego van a ir desarrollando los papas del posconcilio. Pero una de las características de las enseñanzas del Papa Francisco sobre el matrimonio y la familia, como en general en sus enseñanzas, es el realismo. El Papa no habla excesivamente de la familia ideal soñada, sino que habla de las familias tal y como viven, con sus problemas, con sus circunstancias, con sus dudas, con sus retrocesos, con sus estancamientos, con sus avances, pero
tiene siempre en cuenta la familia real. Y la familia real le hace descubrir que hoy atraviesa una crisis cultural profunda. En primer lugar, porque el matrimonio, dice él, tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. Entonces, ¿el matrimonio qué es? Pues buscar satisfacer mi necesidad de ser amado y estar afectivamente bien, y ya todas otras cosas que antes eran primordiales, como lo del contrato y lo de compromiso para toda la vida y esas cosas, hoy resulta que está muy desaparecido o muy poco subrayado. Lo que se busca sobre todo es la gratificación afectiva. ¿Que no me satisface la persona con la que me he casado? Rompo y me caso con otra, a ver si probando varias veces acierto. Pero el matrimonio se hace y se deshace con una facilidad pasmosa porque solo se mira desde este ángulo que es la gratificación afectiva. Y por otra parte señala también otro elemento de nuestro tiempo, que es que la cultura actual desnaturaliza los vínculos familiares. Antes los vínculos familiares eran muy gruesos, de tal manera que por la familia alguna gente, la pobre, tenía que vivir muy constreñida porque, claro, como pertenecía a una familia de clase alta, no podía vivir de otra manera, no podía hacer cosas que hacen los de otro tipo de familia. La familia apretaba tanto que incluso constreñía. Hoy los vínculos familiares están muy relajados, existen, pero no con la fuerza de antes. De todas las maneras es muy importante esto que son los vínculos y las pertenencias. Sin pertenencias no podemos vivir medianamente una vida humana. Entonces yo puedo vivir porque tenía un padre y una madre, porque tengo unas hermanas, porque tengo unos primos, unos parientes, porque puedo llegar a casa y me espera alguien. Pero imaginaos lo que es una persona que no tiene a nadie, que no está vinculado a nadie, ni tiene esposa, ni tiene hijos. Los hermanos hace tiempo que no tiene ninguna relación con ellos. Estos indigentes que andan por las calles, pues son personas desvinculadas. Es muy difícil vivir sin vínculo alguno. Érase que se era la familia de mi padre y la familia de mi madre. La familia de mi madre decía cuando pedían limosna a los pobres a las puertas de la casa: dales y diles que no lo gasten en vino. Y mi padre me cogía por otra parte cuando podía y me decía: ¿tú crees que les puedes exigir que no se lo gasten en vino si están solos, si no tienen a nadie, están en la vida con muchos problemas? Pues por lo menos el rato que beben un poco de vino se olvidan de los problemas. Hombre, no seáis así. Bueno, a propósito de que los vínculos familiares son muy importantes para poder vivir como personas, pero hoy no se viven fuertemente y por eso se hacen y se deshacen matrimonios con tanta facilidad. En el caso de la familia, la fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente grave porque se trata de la célula básica de la sociedad, el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros, y donde los padres transmiten la fe a sus hijos. Fijaos esto que también lo subrayaba ayer al final de su conferencia Esperanza. Los hijos no solo son un bien para los padres, sino que son un bien social, un bien para la sociedad. ¿Por qué? Pues porque en la familia aprenden a vivir en la diferencia. Hay hijos y hay hijas, hay mayores y hay pequeños, hay abuelos. Allí aprendemos a relacionarnos unos con otros, también respetando las diferencias. Y eso es muy importante para luego vivir en sociedad. El que no está acostumbrado a respetar las diferencias, al diferente le ve como extraño, con enemigo, y trata de eliminarlo. Acordaos de las fobias o a los sexos o a las razas, y los genocidios pues provienen de ahí, de que al no haber aprendido a vivir las diferencias se
descarrila en esto que es tratar de eliminar al distinto y al que no es como yo. Teniendo todo esto en cuenta, el Papa dice, citando a los obispos franceses, el matrimonio no procede del sentimiento amoroso, efímero por definición, sino de la profundidad del compromiso asumido por los esposos que aceptan entrar en una unión de vida total. Así que el amor es muy importante, es un constitutivo esencial del matrimonio, pero no es lo único que constituye un matrimonio. Con el amor solo no se puede formar un matrimonio porque el amor es un sentimiento, se va y se viene, crece o decrece, y entonces hay que tener cuidado porque confunden el quererse o estar en un momento bajo de amor con un matrimonio que ha desaparecido, y no es así. Por otra parte, ya sabemos todos que yo puedo sentir amor por una persona, pero no quiere decir que por eso me case con ella. Para casarme con ella, si soy medianamente sensato, tengo que ver otra serie de cualidades, no solo la atracción física, y tengo que llegar a convencerme de que esa es la mujer de mi vida y que con ella quiero compartir todo, y quiero compartir también una posibilidad dada por Dios a los esposos, que es ser concreadores con Él y poder transmitir la vida a los hijos. Pero eso supone algo más que la pura atracción física. Con íntimo gozo y profunda consolación, la Iglesia mira a las familias que permanecen fieles a las enseñanzas del Evangelio, agradeciéndoles el testimonio que dan y alentándolas. Gracias a ellas, en efecto, se hace creíble la belleza del matrimonio indisoluble y fiel para siempre. Ahora tenemos que tener cuidado porque tanto hablar de las familias con problemas y de las familias, es que nos hemos olvidado de las familias fieles y de las familias que viven el amor. Y dice el Papa, hay que agradecérselo, que están viviendo muchas veces a contracorriente. No hace falta que hagáis ninguna investigación ni leáis los resultados de la Universidad de Harvard sobre esto, porque lo vivís cada día. Hoy os toca vivir a contracorriente. Uno que quiere vivir la fe cristiana en serio, le toca ser señalado con el dedo, reírse de él en algunas ocasiones y lindezas semejantes, pero no olvidéis esto: gracias a ella se hace creíble la belleza del matrimonio indisoluble y fiel para siempre. Valoramos la fidelidad en cualquier otro aspecto menos en el amor y el matrimonio. O sea, tú a un amigo que te falla y que te es infiel, ¿le das algún premio? Porque es que hay gente que da premios a los que se separan. La fidelidad es un valor, y un valor que el que lo vive merece que los demás le respetemos y veamos pues lo que significa permanecer fiel a una persona y a unos compromisos que se han hecho. Si yo rompo un compromiso que he hecho por escrito y he vendido mi casa en 20.000 euros y luego resulta que cobro 40.000, eso la gente lo ve mal, y en cambio romper un compromiso con una persona, no sobre una cosa, con todos los problemas también que llevan estas separaciones y estos divorcios express y no express, es que el amor no desaparece. En el caso de que desapareciera, que eso hay que investigarlo, no desaparecen los dos esposos al mismo tiempo, y a lo mejor puede ser que uno piense que en él ha desaparecido el amor, pero si se separa de ella y ella le sigue amando, la herida es muy profunda. El camino de la vida familiar no es sencillo, dice el Papa, continúa diciendo, ni rectilíneo, sino que sufre la incertidumbre y los riesgos de la crisis social y cultural del momento histórico actual. Bueno, pues un poco este es el planteamiento y el foco. El Papa lo pone en la familia tal y como existe, no en una familia solamente ideal, no en una familia teóricamente sin mancha ni pecado alguno, sino en la familia con sus problemas, con sus incertidumbres, y indica a continuación las dos bases sobre las que se asienta la espiritualidad matrimonial y familiar. La primera es la comunión trinitaria. Ayer nos recordaba Esperanza que Dios no es un ser solitario, sino familia. Lo dijo San Juan Pablo II en México.
Y dijo que era familia porque en Dios hay paternidad, hay filiación y hay lo fundamental de Dios, que es amor y que es el Espíritu Santo, la tercera persona. Entonces Dios, esto es una maravilla, no es un ser solitario, es una familia, la familia divina y la familia que vive el amor que engendra la vida. Por lo tanto, la familia humana es como una representación, como una imagen de la familia divina. Fijaos lo importante que es esto. Qué dicha la nuestra, que viviendo en familia con todos los avatares que podamos vivir y con todas las limitaciones y defectos, pero resulta que estamos siendo en el mundo una imagen de la gran familia divina, de allí donde hay amor y hay un amor que engendra la vida. Pues la familia cristiana, que es una iglesia en pequeño, tiene que tener en cuenta esta comunidad divina para poco a poco ir mejorando, irla representando mejor, que la gente que vea la familia cristiana diga enseguida: caramba, esta familia tiene algo que no se ve todos los días, esta familia, ¿qué le pasará a esta familia? Y al final que descubra que esta familia se parece a la familia de Dios. La presencia de Dios en la familia es también muy importante. Quiere decir que la familia cristiana cuenta con la presencia de Dios. No discurre y no resuelve los temas solamente de tejas para abajo, porque si se pone en ese carril desemboca mal. La familia cristiana tiene que contar con que Dios está presente en ellos, con que Cristo está de una manera especial presente en la familia y la acompaña durante todo su recorrido. El matrimonio es un sacramento permanente. Cristo sale al encuentro de los esposos, cito casi literalmente al Concilio Vaticano II, sale al encuentro de los esposos, les sana, su amor le purifica y permanece con ellos todo el tiempo que ellos permanezcan unidos. Cuando una familia cristiana se plantea el tema del perdón, no puede actuar con criterios puramente humanos. Porque yo a mi esposa no la perdonaría jamás, pero cuando pienso que tengo la fuerza del Espíritu Santo y la capacidad de perdonar de Cristo, que me la ha comunicado el Espíritu, Cristo murió diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, a sus enemigos. Nosotros tenemos que practicar el perdón y tener en cuenta que perdón es don per, que es decir, un exceso de don. Yo perdono porque me entrego por encima de todo al otro y porque me sitúo por encima de sus fallos ocasionales y tengo en cuenta todo lo que ha hecho por mí. ¿Cuántas veces entre los esposos pasa esto y entre los amigos? Nos han hecho cantidad de bienes, nos han ayudado infinitamente, pero luego nos hicieron una pifia que a nosotros nos sentó mal y eso ya no te lo perdono y aquí se rompió para siempre. El perdón es donarse y entregarse por encima de lo humanamente exigible, porque nosotros tenemos alguien que nos impulsa a amar y a entregarnos por encima de todo. El segundo cimiento de la espiritualidad cristiana es la unión con Cristo, esposo de la Iglesia. La Iglesia, que cuando nosotros nos ponemos a mirarla y a criticarla, nos quedamos solos y no vemos más que defectos y problemas en la Iglesia. Pero esta Iglesia que nosotros no vemos más que problemas y defectos es aquella por la que Cristo ha derramado su sangre. Y es una Iglesia que era prostituta, pero que Cristo la ha purificado y la ha unido así y se ha unido con ella para siempre. Entonces, cuando criticamos a la Iglesia tenemos que tener en cuenta esto. ¿Quiénes somos nosotros para corregir la plana a Jesucristo? Si Jesús se ha desposado con la Iglesia aún sabiendo de dónde provenía y qué es lo que era, ¿cómo nosotros vamos a dudar en adherirnos a la Iglesia? ¿Y cómo vamos a no reconocer en ella a nuestra madre?
Nuestra madre podrá tener los defectos que quiera, pero como es nuestra madre, cuando contamos los defectos tenemos un arte en virtud del cual parecen virtudes. Porque el amor hace eso, el amor hace que pongas tantas almohadillas y tantas disculpas para los defectos o las lagunas de tu madre, que resulta que parecen valores. Y cuando hablas de las virtudes de tu madre, que te den tiempo porque te quedas solo. Bueno, pues esto también es lo que viven los esposos cristianos. Es que ellos tienen que ser imagen de la Iglesia, esposa de Cristo, que tienen que reflejar todo ese amor de Cristo, esa entrega sacrificada. El Cristo no ha amado a la Iglesia con un amor puramente romántico, sino que ha sido con un amor sacrificado de entrega de sí para purificarla. En el matrimonio hay un momento en que los esposos se dan cuenta que el otro no es propiedad suya, sino que cada uno de los cónyuges pertenece a Dios y solo Dios puede tomar posesión absolutamente de su intimidad, que solo Él puede llenar. ¿Te suena? Ayer nos lo cascaron esto. Pero está en la Moris Laetitia, en el capítulo 9 sobre la espiritualidad. Fijaos que esto es muy importante. Cuando uno se enamora, cree que la persona de la que se ha enamorado tiene todas las virtudes sin defecto ninguno. Cuando el enamoramiento va tomando tierra y pisando tierra, se da cuenta de que su mujer o su esposo también tiene defectos. Pero eso, lejos de decir me he equivocado, yo creo que me tenía que haber casado con otro o con otra, es al revés. A los que nos tiene que llevar cuando somos cristianos y lo vivimos desde el amor cristiano es: menos mal que mi marido o mi mujer también tiene lagunas, defectos, pero eso me hace entender que yo le puedo ayudar, que yo le puedo completar. Si fuera perfecto ya no tenía yo nada que hacer. Pero además es una ocasión para que yo me dé cuenta de que no me puede satisfacer plenamente mi capacidad, mi necesidad de amor. La necesidad de amor del hombre es tan grande que solo Dios la llena. Lo que pasa es que en el matrimonio, en vez de caminar yo solo hacia Dios y tratar de hallar la plenitud de amor y colmar mi afectividad en Él, en vez de caminar yo solo, caminamos de la mano el esposo y la esposa y sabemos que por encima de nosotros está Dios y que es Él el que nos puede llenar. ¿Cuántos problemas de los matrimonios actuales se resolverían si tuviesen en cuenta esto que es tan elemental para los cristianos? Que no es ningún problema que te haya decepcionado de alguna manera tu marido o tu mujer, que es al revés, es una bendición, porque gracias a Dios el otro primero tiene también su propia personalidad y singularidad, y no es propiedad tuya. Las personas somos única y exclusivamente propiedad de Dios. Entonces, a mi esposo o a mi esposa lo tengo que conquistar cada día. No vale decir, como me he casado y es mío, ya anchas Castilla. Pues no, señor. Cada día yo tengo que tratar de conquistar a mi mujer porque no es propiedad mía. Porque propiedad únicamente de Dios. Y juntos podemos caminar y juntos podemos ir contemplando a lo largo de nuestra vida matrimonial y familiar cómo Dios va llenando cada vez más el amor que necesita nuestro corazón. Y añade el Papa: el amor de la pareja alcanza su mayor liberación y se convierte en un espacio de sana autonomía. Es decir, cuando cada uno respeta la libertad del otro, cuando uno no quiere hacer el otro a su imagen y semejanza. Y eso también, dice el Papa, añade que tiene que traducirse en que cada uno puede y debe hacer la oración en solitario. Me refiero a que no siempre los esposos tienen que rezar en común y todo en común, que tiene cada uno también un nivel de autonomía porque es hijo de Dios. El espacio exclusivo que cada uno de los cónyuges reserva a su trato solitario con Dios no solo permite sanar las heridas de la convivencia,
sino que posibilita encontrar en el amor de Dios el sentido de la propia existencia. Necesitamos invocar cada día la acción del Espíritu para que esta libertad interior sea posible. Amoris Laetitia 320. Estamos empezando el punto segundo que dice del amor conyugal a la caridad conyugal. Entonces, ¿qué es esto? Que puede haber un traspaso o una promoción, y es pasar del amor conyugal a la caridad conyugal. El Papa Francisco dice que lo específico de la espiritualidad matrimonial y familiar es esto que se llama la caridad conyugal. Os pongo un ejemplo diverso para que veáis en qué consiste. ¿Cómo es posible que un cura se santifique y tenga una vida medianamente normal cuando tiene que pasar al cabo de un día? Primero casas a uno a las 12, a la 1 tienes un entierro, a las 4 de la tarde tienes un bautismo, pero bueno, esto es para volverse locos, y yo cada vez no lo quiero hacer rutinariamente y quiero meterme y ponerme un poco en situación y decir una palabra que realmente les llegue. Esto vuelve loco a cualquiera. Entonces, ¿cómo es posible que el sacerdote tenga una unidad de vida y que, hallándose en diversas circunstancias, no pierda la cabeza, sino que al revés gane? Pues la espiritualidad del sacerdote diocesano se basa en la caridad sacerdotal, la caridad pastoral. A mí no me cuesta cambiar porque quiero a la gente, porque quiero a mis fieles, y entonces, pues como les quiero, sin casi esfuerzo me adapto y me sale de dentro el vivir la situación que están viviendo ellos. No tengo que hacer un esfuerzo titánico, sino que me sale normal porque les quiero. Entonces, de un modo semejante, la vida del matrimonio se funda en la caridad conyugal. El amor natural, humano, que surge, necesita purificación, necesita ser robustecido, fortalecido, y eso ocurre en el sacramento del matrimonio. Cristo sale al encuentro de los esposos y les purifica su amor, les potencia su amor y transforma su amor, porque el amor de Dios es capaz de cambiar nuestro corazón, quitar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne. San Juan Pablo II. El amor es, por consiguiente, San Juan Pablo II, la cita es: el hombre no puede vivir sin amor, sin el cual permanece incomprensible para sí mismo. Lo decía ayer y lo rubrico hoy. Como veis, me estoy dedicando a rubricar lo que dijo ayer Esperanza. Este es el problema de los problemas, y ayer ella insistía mucho y hizo muy bien, que el hombre está hecho para amar porque está hecho por Dios y Dios es amor. Y si el hombre es imagen de Dios y semejanza de Dios, pues me diréis para qué está hecho, de dónde ha nacido y para qué. Pues ha nacido del amor y ha nacido para amar y para ser amado. Entonces, la vida del hombre, dice Juan Pablo II, no, el hombre no puede vivir sin amor, sin el cual permanece incomprensible para sí mismo. Pero el amor es, por consiguiente, la vía privilegiada por la que el hombre puede alcanzar su plenitud. Esta senda tiene unas dimensiones que es necesario aprender a tener en cuenta en la pastoral familiar. Una atención particular requiere la educación de la afectividad, que supere en el analfabetismo afectivo como incapacidad de leer las propias emociones y sentimientos y de escribir con ellas una historia coherente y sensata. Hoy, que tanto pensamos y creen los jóvenes que están educados y en la afectividad, están en el analfabetismo afectivo. No saben identificar sus sentimientos, no saben educarles, no saben darles cauce, y por lo tanto por ahí se les van muchas energías y por ahí les vienen muchos problemas. Una de las cosas que tenemos que cuidar mucho hoy en la familia, en la escuela, y en general en la sociedad, es la educación afectiva, ayudar a identificar los sentimientos y los afectos
y darles cauce y potenciarles en lo que tienen de precioso, que es mucho, y limar lo que tienen de negativo. La Iglesia no ha de tener miedo a hablar de la virtud de la castidad como virtud que hace posible la entrega de un amor entero. Un amor no es verdadero porque se sienta muy intensamente o porque se presente como un gran ideal, sino porque promete una vida grande y hermosa. La promesa está, por tanto, unida a un camino realista de maduración que es sostenido y alentado por la plenitud que se ofrece. Así que en el amor es muy importante la promesa. Yo he prometido amarte a ti personalmente, no a cualquiera. Recordáis que cuando se casan los esposos dicen los nombres, porque no se comprometen con cualquiera, sino con una persona concreta que tiene nombre y apellidos. Y hay una promesa de fidelidad. Entonces, cuando esa promesa se ve cumplida a los 25 años, celebrémoslo además de una manera extraordinaria, porque hoy hay mucha gente que cree que además de que no puede ser, es imposible. Yo me imagino muchas veces a estas chavalas que desde los 14 años leen, no leen más que Hola y revistas semejantes. Que unos se casan, los famosos se descasan, se vuelven a casar, los hijos de no sé quién con las hijas de no sé cuál. Vamos, que se puede ganar la vida uno y ganarla bien por haber tenido un hijo con un torero. Menuda carrera universitaria. Bueno, pues esto pasa en nuestros días, que estamos más locos que cabras. Cuando una promesa de amor se ha mantenido durante 25 años, durante 50 años, bodas de oro, celebrémoslo. Y a estas personas que no han visto más que otras cosas y que se las han metido dentro y que creen que es imposible vivir 25 años en el amor o 50, que creen que todo es que hay cosas ocultas que no se saben, pero que lo pasarán muy mal y es muy aburrido, pues conviene que al menos una vez, ¿verdad? Yo os animo a todos a que cuando celebremos las bodas de oro y de plata en vuestras familias, vayáis todos a la catedral y allí demos un testimonio de que efectivamente, hombre, estamos contentos, estamos deseando, y luego, por si a alguno le falta recursos, pues cuando salga de allí ya le diremos que se fije en los esposos que viven largos años de vida matrimonial. Cuando se muere el uno, el otro no sabe qué hacer y a los 4 días las palma. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Yo, como soy cura, pues siempre que había pensado la muerte mía. Pero cuando estuve cerca de matrimonios acompañándoles, me di cuenta que los matrimonios no. Los matrimonios, el problema no es la muerte mía, sino la muerte de mi esposa o de mi esposo. ¿Y qué hago yo sola cuando yo me vea sin él? Y ahora, cuando te fijas, pues una viuda o un viudo es muy difícil. Sus amistades y sus amigos ya han quedado muy atrás y de repente experimentan una soledad, y los hijos son los hijos, tienen su vida y son autónomos. Entonces, el problema de los que viven unidos y que son fieles, con problemas, con dificultades, que no todo, ni el sacerdote toda la vida es vida de rosas y de dulzura, también tiene sus problemas, sus dudas a veces, sus inquietudes, pero pues con el esfuerzo propio y sobre todo con la ayuda de la gracia se puede superar, y hay que decir a la gente que esto es posible, que esto es una maravilla y que vivir unidos en matrimonio 50 años no tiene ningún daño colateral, y que además puede ser el seguir otros 50 años más si Dios quiere. El amor conyugal se puede transformar en caridad conyugal. Fijaos cómo lo expresa el Papa. El espíritu que infunde el Señor renueva el corazón y permite a los casados ponerse en camino de amarse como Cristo nos amó. El amor conyugal alcanza de este modo la plenitud a la que está ordenado interiormente, la caridad conyugal, que es el modo propio y específico con que los esposos participan y están llamados a vivir la misma caridad de Cristo que se dona en la cruz. En virtud de la sacramentalidad de su matrimonio,
Los esposos quedan vinculados uno a otro de la manera más profundamente indisoluble. Su recíproca pertenencia es representación real mediante el signo sacramental de la misma relación de Cristo con la Iglesia. Los esposos son, por tanto, el recuerdo permanente para la Iglesia de lo que aconteció en la cruz. ¿Habéis oído lo que he dicho, que era un párrafo un poco denso, pero que era muy importante? ¿Vosotros creéis que es lo mismo vivir unidos y tener hijos juntos sin casarse, que casarse y que más aún celebrar el matrimonio como sacramento? Lo que recibes es mucho más. No te lo pierdas. Nosotros tenemos que dar testimonio de esto, que ahora yo creo que es el problema mayor que tenemos. Más que las separaciones son las uniones de hecho. Y las uniones de hecho nos preocupan no por lo que tienen, sino por lo que no tienen. Tienen algo que es amor. Un amor con algunas características un poco peculiares, pero sobre todo es que se pierden el enriquecerse con este encuentro con Cristo en el sacramento, que les purifica su amor, que les da capacidad para amarse aún en los momentos en que atraviesen, pues, por tener que cargar con la cruz de Cristo. Si yo esto no lo veo y no lo vivo así, pues a las primeras dificultades y a las primeras decepciones abandono y a otra cosa mariposa. ¿Y a otra cosa mariposa qué quiere decir? Pues que el que hace un cesto hace cientos y le dan lugar y tiempo. O sea que ya veremos cómo, no hay que decirlo alguna vez que se entere el personal, porque es que esto se oculta hoy. El que se divorcia una vez se puede divorciar 2, 3, 4 y 5, porque si el problema le tiene en el corazón, pues donde quiera que vaya, pues se divorciará. Entonces ya habéis visto que no es que yo me invente estas cosas, sino que hoy también se premia a las señoras que han tenido muchos matrimonios y con personajes importantes. No quiero decir nombres porque ya lo estáis sabiendo cada una a quién me refiero. El divorcio, la separación, no son lo mismo, cada una tiene sus matices, pero el que rompe un vínculo matrimonial tiene que tener cuidado porque puede romper más. Porque a lo mejor hay algo dentro de él que es una enfermedad y que como no la descubra y no la dé su tratamiento correspondiente, pues allí donde quiera que toque, lo va a manchar y lo va a intoxicar. Tenemos que ayudar a que estos jóvenes que se unen, que descubran que nosotros también vemos lo positivo que hay en ellos, pero que les falta mucho y que tenemos obligación de decirles lo que se pierden para que vean que casarse no es un peso y una carga, sino que es todo lo contrario. Es una liberación, es una ayuda, es un respeto. Mucho amor, pero poco respeto, ¿verdad? Y cuando hay poco respeto, se empieza por una pendiente inclinada que no sabes dónde te va a llevar. Si con alguien tienes que ser respetuoso es con tu mujer y educado. No que seas muy educado en la calle y a tu mujer le trates como si fuera un cesto. Pero de estas cosas las hacemos y las hacemos muy normalmente y resulta... Yo me tengo que arreglar porque tengo una dignidad de hijo de Dios y yo no puedo vivir de cualquier manera, ni me puedo presentar de cualquier manera, ni puedo estar en pijama a las 12 o a la 1 del mediodía. Bueno, pues eso que nos decían ayer, pues también vale y de una manera importante para la vida matrimonial y familiar. Si tú te tienes que arreglar es especialmente para tu marido. ¿Qué te importa a ti las demás? ¿Te importa mucho? ¿Quieres que se fijen? ¿Para qué? Tonto de lava. Y luego también la manía de hoy de ponernos en la pendiente y querer no caerse. Te pones en un plano inclinado, sin ninguna sujeción y te crees que te vas a sostener allí. O sea que tú eres director de no sé qué o ejecutivo de no sé cuál. Tienes una secretaria que empieza a saber que la relación ya va más allá de lo de la secretaria y empieza a ir por otros derroteros que no son secretarias sino que son algo más y sigues sin poner, pues ¿dónde crees que vas a ir? Vas a romper el matrimonio y
y ahí con la secretaria. Ahora, eso no se puede decir, que cuando uno ve eso y que valora su matrimonio y sus hijos, estoy hablando mucho de la pareja y he hablado un poco de los hijos, pero los hijos son los paganos de todo. Que lo digan las maestras y maestros que tienen en su clase niños que sus padres están separados, se han casado con otra, y veréis qué cosas os cuentan más admirables. Niños que están viendo la televisión hasta las tantas porque van dormidos al colegio, porque no tienen que se cuide de ellos. Tertuliano es un santo padre, o sea que hace tiempo que escribió esto que os voy a leer yo, pero no me digáis que no es una maravilla, lo tenéis ahí en la hoja. ¿Cómo lograré exponer la felicidad de ese matrimonio que la Iglesia favorece, que la ofrenda eucarística refuerza, que la bendición sella, que los ángeles anuncian y que el Padre ratifica? Qué yugo el de dos fieles unidos en una sola esperanza, en un solo propósito, en una sola observancia, en una sola servidumbre. Ambos son hermanos y los dos sirven juntos. No hay división ni en la carne ni en el espíritu, al contrario, son verdaderamente dos en una sola carne, y donde la carne es única, único es el espíritu. Es un poco el ideal del matrimonio cristiano, y de esto es de lo que tenemos que hacer nosotros propaganda. Que se puede vivir el amor y que se puede vivir de una manera coherente y de una manera en virtud de la cual el amor crece cada día y el amor aumenta y no tiene por qué desvanecerse. Al revés, si el amor se cultiva, cada vez es un amor mayor y además de más calidad. ¿No hacen bien algunas fantasías sobre un amor idílico y perfecto, Papa Francisco? Privado así de todo estímulo para crecer, una idea celestial del amor terreno olvida que lo mejor es lo que todavía no se ha alcanzado, el vino madurado con el tiempo. Como recordaron los obispos de Chile, no existen las familias perfectas que nos propone la propaganda falaz y consumista. En ellas no pasan los años, no existe la enfermedad, el dolor ni la muerte. La propaganda consumista muestra una fantasía que nada tiene que ver con la realidad que deben afrontar en el día a día los jefes y jefas del hogar. Esto es de los obispos de Chile, y él, que los cita, continúa diciendo: es más sano aceptar con realismo los límites, los desafíos o la imperfección y escuchar el llamado, la llamada. Ya sabéis que los latinoamericanos hablan de llamado. La llamada a crecer juntos, a madurar el amor y a cultivar la solidez de la unión, pase lo que pase. Así que las crisis matrimoniales pueden ser una ocasión de derrumbamiento o una ocasión de crecimiento y de madurez. Así que depende de cómo se las enfoque, de cómo se las viva. Yo he vivido el amor matrimonial de unos vecinos que tuvieron que pasar por unas circunstancias económicas peliagudas, y gracias a su buen diálogo y su buena comunicación de pareja lograron superar las dificultades y crecer y madurar en el amor. He visto a otros que con unas dificultades mínimas han roto, se han separado porque había muy mala comunicación, porque había muy poca escucha, muy poca acogida. Cuando hay buena comunicación y buen diálogo, las cosas se superan mucho mejor. La espiritualidad conyugal cristiana, afirmó San Juan Pablo II, no es algo diverso del desarrollo normal de la vida según el Espíritu de Cristo, del don y de las exigencias matrimoniales. En consecuencia, la espiritualidad matrimonial y familiar no debe ser concebida ante todo como un empeño ascético llevado a cabo a base de voluntarismo por los esposos y demás miembros de la familia, sino como un don y una obediencia al Espíritu. Cabe un poco plantearse las cosas así. A los esposos y a los casados y a los que tenemos el celibato es: yo voy a conseguir la santidad, a ver si a veces de sacrificios y de proponérmelo y de lucha y estar todo el día pendiente y no despistarme alcanzo. Esa es una manera de pretender la santidad, pero no es precisamente la cristiana.
La cristiana es: yo no tengo que alcanzar nada, porque a mí se me da y se me regala. El Espíritu Santo es el que me conduce. El Espíritu Santo me irá señalando los caminos y me irá dando la fuerza para recorrerlos. Yo lo que tengo que hacer es estar atento al Espíritu para seguir sus orientaciones y sus inspiraciones. Es dejarme llevar. Lo más importante de un cristiano es dejarse llevar por Dios. No es tanto lo que yo voy a conseguir. Fijaos lo que hacemos en la oración normalmente. Le presentamos a Dios nuestra programación, lo que nosotros hemos pensado que nos conviene más, y le decimos: bendice, Señor, estos alimentos que vamos a tomar. En vez de decir: Señor, nos ponemos en tus manos, indícanos tus caminos, vamos a estar atentos y danos la gracia también para poder seguir las indicaciones, las inspiraciones del Espíritu Santo en cada momento de nuestra vida. ¿Qué cosa más distinta sería si fuésemos por esos caminos y derroteros de ponernos en las manos de Dios? La caridad conyugal se hace perdón. Creo que no voy a pasar del capítulo 4 de esos puntos, pero bueno, como los tenéis ahí, para que si algún día os da por seguir investigando, tenéis ahí unos puntos para poder seguir la reflexión. Esto, sobre todo, el Papa insistió en el año de la misericordia, de que la pastoral familiar se tiene que hacer desde la compasión y desde la misericordia. Que no podemos ir con clichés perfectos y aplicarlos a los matrimonios y a las familias para decir: tú faltas en esto, tú no tienes todavía, no has alcanzado esto, sino que es al revés. Ya has alcanzado esto, pero puedes seguir, puedes progresar, puedes avanzar. Yo te indico, si me lo permites, un poco el camino por donde podéis crecer en el amor y valorar lo positivo que hay en las situaciones personales y familiares, aunque sea, en el caso que sea así, aunque sea poco. Entonces el Papa, por ejemplo, ante las uniones, de hecho, no destaca sobre todo lo que les falta, sino que destaca lo que tienen. Ahí, en muchas de ellas, de estas situaciones, hay amor. Puede ser que sea un amor débil, un amor no maduro. Puede ser que todavía, pues eso, sea puro amor humano y no sea amor sobrenatural y caridad conyugal. Pero yo, a partir de ahí, les tengo que ir ayudando a que descubran y a que vean que hay otro camino, que hay otras posibilidades, otra riqueza, otra manera de vivir el matrimonio cristiano. Con una preciosa imagen ha puesto de relieve el Papa actual cómo ha de ser la pastoral familiar hoy. Él ha dicho que la familia cristiana, igual que la Iglesia, tiene que ser hospital de campaña. Es decir, que la familia cristiana se tiene que dar cuenta que ha recibido de Dios la capacidad de curar. Por eso es hospital. Curar las heridas del corazón humano. Eso es lo que hizo Jesucristo. ¿Recordáis el encuentro con la que había sido sorprendida en adulterio? Lo que hace es curarle y ayudarle a descubrir dónde está su problema. El problema no está en que hayas estado con pocos o con muchos, el problema está en tu corazón. Nadie te condena, pero en adelante no peques más, porque el pecado te destruye como persona. Esto es una cosa que no nos acaba de entrar por la cabeza, porque el maligno es espabilado y el pecado siempre nos lo muestra como ventaja, como adquisición, como una cosa maravillosa. Vas a vivir unas experiencias de ahí, Dios mío, qué bien te lo vas a pasar. Lo vives, caes en el pecado y después te arrea el remordimiento, la amargura de que te has metido en un camino que no era el tuyo, que te has sentido destruido y mermado como persona. Pero ese es el tema. El tema es que lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor, es nuestra felicidad. Si alguien quiere la felicidad nuestra, es Dios, que nos ha creado para el amor y para ser felices. Y los mandamientos no son obstáculo y barreras que pone para que no seamos felices, sino todo lo contrario. El mensaje fundamental de los cristianos, Nuevo Testamento, son las bienaventuranzas, dichosos, felices, bienaventurados. Eso es lo que nosotros predicamos, la felicidad. Pero una felicidad que tiene unos caminos que no son los caminos del mundo. Pero es muy importante descubrir esto, que es que el mensaje cristiano lo que hace es anunciar
y ayudar a conseguir la felicidad en cada uno de los estados de vida. La Iglesia tiene capacidad de curar las heridas del corazón porque la ha recibido de Jesucristo. La Iglesia está llamada a tomar conciencia de la fuerza sanadora de la palabra de Dios y de los sacramentos, así como de la belleza y adecuación de la vocación matrimonial con la dignidad de la persona. En este hospital que es la Iglesia, la medicina fundamental es la gracia, que otorga al hombre sus posibilidades más reales. Por ello, la Iglesia no se contenta con anunciar ideales, abandonando al hombre en su tarea de alcanzarlos o no, sino que como su Maestro y Señor se pone junto al hombre concreto, ofreciéndole la ayuda necesaria para que lo ideal se transforme en real y posible, encarnándolo en la propia vida. Los ideales son buenos y son necesarios. Si yo no aspiro más que a comer bien y a beber buen vino, pues poco ideal es eso, ¿sabe? Con un poco de suerte usted lo va a conseguir enseguida y después no sé qué hará, porque si no tiene más ideal que eso. Ahora, si tienes un ideal alto, pues eso tira de ti hacia arriba y te va haciendo que te superes, y el ideal es bueno, pero luego no conviene exagerar y tener una visión idealista, porque hay que tener una visión realista. Y yo te propongo el ideal para que lo veas, para que veas que es posible, y te presento gente que lo está viviendo. Hoy una fuerza fundamental en la Iglesia sois los matrimonios cristianos como testigos de que se puede vivir otra clase de vida matrimonial de la que normalmente se vende en las tabacaleras. Que es ahí otra manera, que no es un invento, que no es una cosa que han soñado los que estudian la Sagrada Escritura. No, es una cosa real. Hay gente, hay matrimonios, hay casados que están viviendo así, superándose, creciendo, entendiendo y viviendo las crisis y las dificultades como ocasión de crecimiento y de madurez, y que están contentos, que están felices aún en medio de lo que tiene esta vida, que en esta vida no hay nadie que sea plenamente feliz, que yo sepa. Lo de plenamente felices es para el cielo. Ay, tengo que descansar de vez en cuando. ¿Os acordáis ayer del testimonio de aquella madre que tuvo la niña que solo vivió unas horas, pero dijo que se sentía contenta porque la había conocido, porque había sentido también su amor, porque la había tenido entre los brazos, la había podido bautizar y la había podido ayudar a llegar al cielo? Y entre sus hermanos, ella, siendo la séptima, era la primera, porque era la primera que había conseguido la meta, estar con Dios en el cielo. No se nos olvide esto, no tengamos miedo en decirlo. El cielo mayormente existe. Y además se puede ir a él, porque nosotros no somos los que vamos. Si fuéramos nosotros solos nos perderíamos en el camino. Pero el Señor, el Espíritu, nos va llevando de la mano. Es una cosa que se adquiere con relativa facilidad y no es más que dejarse llevar. La comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrificio. Exige, en efecto, una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la reconciliación. Ninguna familia ignora que el egoísmo, el desacuerdo, las tentaciones, los conflictos atacan con violencia y a veces hieren mortalmente la propia comunión. De aquí las múltiples y variadas formas de división en la vida familiar. Se vive la vida familiar, pero no ingenuamente. La vida familiar también tiene estas cosas. Unas veces se dan con más fuerza, otras con menos, pero cabe el conflicto, cabe el choque entre los miembros de la familia, entre los esposos, entre los padres y los hijos, entre los abuelos, y caben todas esas cosas. Pero todas esas cosas también se pueden superar y pueden ser ocasión de un crecimiento y una maduración cuando se viven dejándose llevar por la gracia y siendo capaces de reconocer los propios fallos y las propias limitaciones. Vivir la caridad conyugal fuente de santificación. Antes pensaban los matrimonios cristianos, y algunos curas les aconsejaban así, que para ser santos tenían que olvidarse de la vida matrimonial y familiar y hacer prácticas de piedad
y hacer cosas ajenas. Hay que hacer prácticas de piedad, pero las prácticas de piedad de los esposos les tienen que llevar a vivir su vida matrimonial y familiar con una óptica y una visión especial. Pero el matrimonio se santifica en la vida familiar, y si quiere santificarse fuera de eso, corre peligro de no llegar nunca a la santidad porque ha equivocado el tiro. El cura no es un señor que vive la oración y la misa para cargarse de espiritualidad y luego dársela a la gente y quedarse él sin nada. Necesitamos reforzar la vida espiritual, claro que sí, necesitamos retiros y ejercicios y necesitamos, pero no es para descargar solo, sino que al mismo tiempo que descargamos, recargamos, porque a nosotros, nuestros fieles, muchas veces nos dan ciento y raya, y vemos realidades y personas que dices, este buen hombre es para descalzarse porque aquí estoy en presencia de un santo. No llama la atención, es un hombre que pasa desapercibido, pero cómo ama a su esposa, cómo se entrega por sus hijos, qué paciencia tiene, qué capacidad de relacionarse con sus vecinos. Es una familia que está siempre abierta para todo el mundo, que no tiene gran cosa, pero que lo poco que tiene lo comparte. ¿Te parece poco? Eso es una familia cristiana, que no tiene ningún reconocimiento, ni le han dado ninguna medalla, pero está viviendo la fe y está viviéndola en su vida matrimonial y familiar. La misma vida de cada día por la que pasa el matrimonio tiene que ser fuente de santificación. Una comunión familiar bien vivida es un verdadero camino de santificación en la vida ordinaria y de crecimiento místico, un medio para la unión íntima con Dios, porque las exigencias fraternas y comunitarias de la vida de familia son una ocasión para abrir más y más el corazón, y eso hace posible un encuentro con el Señor cada vez más pleno. Solo si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Primera de Juan 4:12. La expresión primera y originaria de la dimensión social de la persona es el matrimonio y la familia. La espiritualidad se encarna en la comunión familiar. En la medida en que yo comulgo, tengo más en común, estoy más unido a mi esposa o a mi esposo, en la medida en que yo crezco en la comunión con mis hijos y cada vez nos entendemos mejor, nos comprendemos, nos disculpamos, nos perdonamos, nos estimulamos unos a otros. Los hijos también estimulan a los padres. No son solamente los padres los que dan buenos ejemplos a los hijos. Estad atentos porque lo mismo os estáis perdiendo algo muy importante y viendo a vuestros hijos cómo reaccionan. La caridad conyugal crea familias abiertas y solidarias. Este es un tema también que hoy se pone de relieve porque no sé por qué la espiritualidad matrimonial y familiar ha tenido siempre un tinte demasiado intimista. Familias muy buenas, muy cristianas, pero muy cerradas. Entonces, hoy percibimos que la llamada de Dios va también por ahí. En la medida en que uno se une más a Dios, se une más a los hijos de Dios, a los hermanos y especialmente a los más necesitados. Entonces, las familias cristianas, que se note en esto, en que son las primeras que aportan en la comunidad de vecinos, que son las primeras que saludan cuando te encuentras en el ascensor, que son las primeras que echan una mano cuando hay que subir a un anciano, que son las primeras que se preocupan de que la gente tenga una vivienda digna, que la gente viva abierta a la vida y no cerrada, y no haciendo esto que estamos haciendo. Nosotros no queremos tener hijos, traemos a otros que tienen hijos de fuera, y cuando la cosa se nos pone un poco complicada, les damos una patada y a su país, que nosotros estamos aquí muy bien. Me parece que ayer también lo dijo Esperanza, pero es una cosa maravillosa, cómo la gente se mete con las que tienen un tercero o un cuarto hijo.
Yo he conocido a gente cuya madre, ¿verdad?, una esposa cuya madre de comunión diaria, santa, católica, apostólica, romana, que le negó la palabra a su hija durante meses cuando quedó embarazada del tercero. Anda, súpate eso, Teresa. Los sanitarios y los médicos a veces haciendo eso, que es una propaganda subversiva. El hacer propaganda del aborto, que es un crimen, y además de una persona inocente e indefensa. Entonces, piénsenselo ustedes antes de hacer esta mandanga. Y luego, recuerden ustedes, yo, una señora, no sé si lo dijiste ayer, pero si no lo dijiste, lo añado yo, y si lo dijiste, lo subrayo yo. Que va al médico y le dice, pero bueno, pero usted es tonta, pero no sabe que hay medios anticonceptivos, pero ¿quién la manda a usted? Y ya le pilló a esta buena señora en plan y le dice, ¿he mandado yo a algún hijo mío a comer a su casa? ¿Usted cree que los hijos míos todos tienen que ser ingenieros? Y tercero, ¿no sabe usted que los hijos míos solo que le van a pagar la pensión a usted? ¡Hala! Arregladito fue. Alguna vez hay que decirlo, porque si no, si lo callamos siempre callados. Bueno, pues que las familias cristianas se tienen que caracterizar por estas preocupaciones de tipo social. Y tienen que dar ejemplo de familias abiertas y acogedoras. Yo me descubro y me quito todos los sombreros que haya que quitarse y alguna mitra ante la gente, ante los matrimonios que adoptan niños y que a veces los adoptan sabiendo ya que tienen enfermedades de tipo físico o de tipo psíquico y que son una maravilla de cómo les quieren. Yo he tenido unos amigos que han adoptado un niño y una niña y cuando ha habido los problemas de la adolescencia, pues yo creía, ingenuo de mí, que ellos se sentían padres adoptivos. No, ellos se sentían padres, y más padres que los que han engendrado biológicamente, porque, claro, les han querido y les quieren, y entonces no reaccionan como uno que dice, bueno, pues mira, tú ya has hecho bastante, déjala y si se quiere escornar, que se escuerne. No, el padre que adopta y la madre que adopta de verdad quieren a sus hijos como realmente padres y madres, y no hay diferencia ninguna porque haya una biología distinta. Lo que pasa es que les toca pasar por algún problema añadido. Llega un momento, no sé si lo sabéis, pero no se lo digáis a nadie, que el niño adoptado o la niña adoptada quiere saber quién es su padre biológico. Entonces le entra esa necesidad y busca y rebusca y claro, pues los padres que le han adoptado dicen, pero hombre, no te hemos dado nosotros el amor suficiente como para que ahora estés preocupado de esos temas, pero es una cosa que va inscrita en la naturaleza humana y tienen que pasar por ese trago que no es precisamente de los más dulces, sino de los más amargos. Es una pena que nos pueda hablar de la plegaria familiar, pero mira, para otra ocasión, y de la espiritualidad, que me quedaban 2 puntos también muy característicos del Papa Francisco, pero la hora es la hora, y como sé que todos habéis quedado absolutamente convencidos, porque todos sois fans míos desde que entré, ya lo noté, no me hagáis ninguna pregunta y todos a casa a meditar lo que os he dicho. Os recuerdo que mañana viene don Ricardo Blázquez, el presidente de la Conferencia Episcopal, y como preveíamos que este salón se nos iba a quedar pequeño, hemos pensado en el seminario en Monte Corbán y entonces nos trasladamos allí. Pero ya el viernes otra vez la charla es aquí y vendrá un matrimonio de Galicia, de Orense, que está muy especializado en el tema familiar y sobre todo que es un matrimonio cristiano y que da buen testimonio. Yo le conozco a él un poco más que a ella porque él es el que está más preparado y más metido en estas cosas y además de saber mucho es buen comunicador. Así que lo mismo, hasta os lo pasáis bien como hoy.
Todos los que se hayan reído más de 3 veces pondrán 1 euro según van pasando. Hasta pronto. Gracias.